hablar sobre la primera parte que corresponde a síndromes anémicos, ¿no? Anemia en realidad es un capítulo amplio en donde, como su nombre mismo lo dice, ¿no? Síndromes. Aquí el objetivo es tratar primero de descartar o identificar, ¿no? Que se encuentra anemia, qué tipo de anemia es, y a partir de ello hacer la búsqueda de la causa etiológica que esté produciendo la anemia. Entonces, la anemia es una condición clínica que puede ser por anormalidades congénitas, adquiridas, por alteración de precursores de la médula ósea o por manifestaciones de un desorden de tipo no hematológico. Se define como la disminución de la hemoglobina por debajo de los límites considerados como normales para la edad y para el sexo, ¿no? Y no solamente de estas dos condiciones, sino también para la raza o condiciones ambientales en las cuales se está tomando la muestra. Por lo tanto, cada laboratorio puede establecer sus propios rangos de referencia para la población en donde se está tratando de investigar la anemia, ¿no? Por ejemplo, el medio ambiente no es lo mismo determinar un nivel de hemoglobina en zonas en donde existen niveles de oxígeno que están disminuidos. Hablamos, por ejemplo, aquellas áreas que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar versus aquellas áreas donde se determina los niveles de hemoglobina por 500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, va a depender mucho de las condiciones en las cuales se determina el nivel de hemoglobina. En condiciones normales va a existir pues un equilibrio entre la masa eritrocitaria y la hemoglobina circulante, la cual está mediada por la eritropoyetina y esta es regulada por el oxígeno tisular en las células peritubulares del riñón, ¿no? El tiempo de vida media de un glóbulo rojo es de 120 días. La destrucción de las hematíes se va a producir a nivel del vaso, ¿no? Es esperable que cada día por lo menos se elimine un 1% de los glóbulos rojos y eso está relacionado al envejecimiento de los mismos. Para la producción, ¿no?, de los eritrocitos se requieren diferentes tipos de componentes, en los cuales tenemos el hierro, la vitamina B12, el ácido fólico. La síntesis de estas, como la de la globina, debe funcionar de manera normal, así como también debemos tener un buen funcionamiento de la médula ósea. En situaciones normales, ¿no?, donde hay un adecuado funcionamiento de la médula ósea, ¿no?, con requerimientos adecuados que involucran hierro, vitamina B12 y ácido fólico. Se espera pues que esta compensación, ¿no?, mediada por la eritropoyetina sea adecuada, ¿no? Cuando existe una alteración, ya sea dependiente del funcionamiento de la médula ósea o ya sea por los elementos importantes, ¿no?, para la síntesis de la hemoglobina, no se va a esperar una respuesta adecuada. Bueno, aquí están los valores referenciales en cuanto a los niveles de hemoglobina, así como también el porcentaje de hematocritos según el sexo, ¿no?, que es variable entre varón y mujer. Expresado también en número total de hematíes, que es diferente entre varones y mujeres, y los índices hematimétricos que involucran, ¿no?, el volumen corpuscular medio, la concentración de hemoglobina, ¿no?, corpuscular media. Es importante todos esos valores porque en base a ello podemos hacer el diagnóstico de anemia y también qué tipo de anemia presenta. Para la interpretación de los valores normales hay que considerar que las mujeres en edad fértil y en gestación presentan valores de hemoglobina menores de 1 gramo, ¿no?, por decilitro sobre la población normal. En el caso de los recién nacidos suelen ser incluso alcanzar hasta los 17 gramos por decilitro y estas cifras van a ir en descenso durante el primer año de vida y luego se incrementa pues hasta la adolescencia. Por otro lado, la raza, ¿no?, en caso de las razas negras, muestran por lo menos 0.5 gramos por decilitro inferiores a los valores normales. Existen mecanismos de adaptación frente a la disminución de la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? ¿Y cuáles son estos mecanismos? Tenemos el estímulo, ¿no?, de la eritropoiesis medular por la eritropoyetina, siempre y cuando la eritropoiesis sea eficaz. Circunstancias con anemia por deficiencia de vitamina B12, circunstancias cuando existen talasemias, va a haber eritropoiesis ineficaz.
circunstancias en las cuales, ¿no?, tenemos disminución de los precursores eritroides a nivel de la médula ósea por deficiencia, por ejemplo, de hierro, o por deficiencia de eritropoyetina, o pérdida de precursores eritroides en una anemia plástica, por ejemplo, ya sea esta anemia plástica de manera pura o de manera adquirida, o cuando existe células malignas, van a llevar también a una eritropoyesis insuficiente, ¿no? Otro mecanismo de compensación, ¿no?, de adaptación es el mejor uso, ¿no?, que se da de la hemoglobina que se encuentra disponible, aumentando, ¿no?, la 2,3-difosfoglicerato y menor afinidad por el oxígeno, y en lo que es el sistema cardiovascular, una manera de compensar esta deficiencia de glóbulos rojos es a través de la vasoconstricción, un aumento del débito cardíaco o un aumento del volumen plasmático, ¿no? Eso sucede, esto es el mecanismo de adaptación frente a condiciones de anemia. ¿Cómo encontramos nosotros un paciente con anemia pálido, con síntomas generales de astenia, disnea, fatiga, síntomas cardiovasculares de taquicardia, palpitaciones, ¿no? Puede haber soplo sistólico funcional. Desde el punto de vista neurológico, cefalea, refiere insomnio, alteraciones en cuanto al ritmo menstrual, ¿no?, en caso de las damas, síntomas digestivos, ¿no?, de anorexia, náuseas, alteraciones renales que pueden ser acompañados de edemas. La anemia ha sido clasificada, ¿no?, en diferentes formas. Tenemos la clasificación morfológica, anemias normocíticas, anemias microcíticas y anemias macrocíticas. Las normocíticas hacen referencia a que se encuentran, ¿no?, en su BCM entre 80 y 100 femtolitros. Podemos tener aquellas que tienen reticulocitos elevados, anemias hemolíticas, por defectos intrínsecos, defectos de membrana, hemoglobinopatía, deficiencia enzimática, o extrínsecas, inmunitarias, lesión inmunitaria, microangiopáticas, macroangiopáticas, por agentes infecciosos, por fármacos, por químicos, por quemaduras, o en aquellos casos donde tenemos reticulocitos normales o bajos, anemias aplásticas, anemias por enfermedad renal, anemia por enfermedades, inflamación crónica, ¿no? Según el punto de vista morfológico, tenemos a las anemias microcíticas, donde la BCM es menor a 80 femtolitros, anemias ferropénicas, las talasemias, las anemias por enfermedades crónicas también. En el caso de las anemias ferroquémicas, lo que va a haber pues es la deficiencia de hierro, ¿no? Por lo tanto, la síntesis de hemoglobina se debe a la reducción de la síntesis de hemoglobina se debe a consecuencia de esa deficiencia de hierro. O porque no puede utilizar, ¿no?, al hierro en el caso de las enfermedades crónicas, o que no puede sintetizar, ¿no?, de manera adecuada la globina para el caso de las talasemias, ¿no? En la otra clasificación desde el punto de vista morfológico son las anemias macrocíticas, donde la BCM, ¿no?, el volumen corpuscular medio, va a estar por encima de 100 femtolitros. Y aquí tenemos a las anemias megaloblásticas, las cuales están por deficiencia de vitamina B12, por folato, las anemias aplásticas, las anemias por enfermedades hepáticas crónicas o por alcoholismo, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no?, en estas anemias megaloblásticas? Lo que tenemos que ver o vemos es que va a haber una alteración de la síntesis del DNA, y esa alteración de la síntesis de DNA se ve como consecuencia, ¿no?, de la deficiencia de estos elementos importantes para la síntesis del DNA, como es la vitamina B12, como es el folato, o en otras situaciones, ¿no?, como en las mielodisplasias, donde también se ve alterada la síntesis del DNA. Otra clasificación que se adopta también en relación a las anemias es en relación a si es regenerativa o arregenerativa, y eso hace referencia, ¿no?, a la proporción de reticulocitos. Regenerativa, existe una relación inversa entre el descenso de hemoglobina baja, y se espera pues que la médula ósea responda aumentando o produciendo pues, más glóbulos rojos, y esto se traduce, ¿no?, en aumento de reticulocitos. Causas, hemorragias agudas, hemólisis intrínsecas o extrínsecas, ¿no?, de causa aguda también. Y las arregenerativas, anemia, pero sin aumento proporcional de reticulocitos, ¿no?, en trastornos de la médula ósea, causas lesiones pluripotentes como anemias aplásicas, síndromes mielodisplásicos, lesiones de las células progenitoras, ¿no?, están asociadas a anemias regenerativas.
Vemos aquí un cuadro, ¿no? Donde nos clasifican las anemias según la morfología en base al volumen corpuscular medio, este índice matemático que nos reportan pues en un hemograma, menos de 80 de volumen corpuscular medio, ferropénica, siroblástica por enfermedad crónica, ¿no? Más de 100 las no megaloblásticas y las megaloblásticas, ¿no? Las no megaloblásticas por hepatopatías crónicas y las megaloblásticas están asociadas, ¿no? A la deficiencia de vitaminas, B12, ácido fólico. B12, por ejemplo, cuando existe la pérdida del factor intrínseco, puede ser, por ejemplo, la anemia perniciosa, ¿no? Tenia de los peces o un problema a nivel del hilio, deficiencia de ácido fólico en el caso del alcoholismo. Cuando existe anemia normocítica, ¿no? BCM entre 80 a 100, ¿no? Esta si tiene reticulocitos elevados o con reticulocitos normales. Si existe reticulocitos elevados, ¿no? De causa intrínseca, esferocitosis, por defectos de membrana, defectos enzimáticos, por hemoglobinopatías, o de causas extrínsecas mediados por anticuerpos, mediados por infecciones, por agentes químicos, o de causa mecánica, por púrpura trombocitopénica trombótica, síndrome urémico hemolítico, CID, en fin, ¿no? Una gran causa, ¿no? De anemias normocíticas de causa extrínseca. Bien, tenemos otra clasificación también aquí en relación a si es regenerativa o arregenerativa. Regenerativa, ¿no? Reticulocitos altos, hemorragias agudas o por hemólisis. O arregenerativas, ¿no? Reticulocitos normales o bajos, producción disminuida eficaz de los eritrocitos. Si es que su BCM es normal, anemias aplásicas, inflamaciones crónicas. Si es que su BCM es alto, deficiencia de vitamina B12, mielodisplasias. O si es que su BCM es bajo, deficiencia de hierro, anemias de inflamación crónicas o anemias sideroblásticas. Bueno, esta es la otra clasificación en cuanto a la fisiopatología de la anemia, de la clasificación que vamos a adoptar o vamos a empezar a desarrollar, ¿no? La primera el día de hoy, que va a ser anemias causadas por disminución de eritrocitos, y la siguiente clase vamos a hablar sobre los otros tipos de anemias causadas por el aumento de destrucción o pérdida de eritrocitos. Por disminución de eritrocitos, anemias aplásicas adquiridas, alteración de la síntesis de DNA, anemias megaloblásticas, alteración de la síntesis de hemoglobina, déficit de hierro, talasemia, ¿no? Anemias sideroblásticas, anemia por inflamación crónica, o alteración de la proliferación y diferenciación de los precursores eritrocitos, anemias de insuficiencia renal, anemias asociadas a infiltración medular. Para lo que es el diagnóstico, entonces, hay que recordar que la anemia no es una enfermedad por sí misma, ¿no? Sino es un indicador subyacente de una enfermedad. Es necesario considerar un examen clínico, una historia clínica adecuada, involucra un examen físico, requiere demostrar pues, la existencia del descenso de la hemoglobina, para que pedimos un hemograma, y que los síntomas van a ser muy variados y los síntomas de disnea, ¿no? De la palidez van a estar, uno, en relación a la magnitud del grado de hemoglobina que baja y a cómo se está instaurando esta, ¿no? Si es que se está instaurando de manera brusca o si es que está instaurándose de manera paulatina, ¿no? Paulatinamente, de manera graduable, ¿no? La historia clínica es importante, el examen físico también, nos permite pues establecer, ¿no? E indagar en base a ello y pedir pruebas de laboratorio de manera adecuada, ¿no? Signos y síntomas con disnea, ¿no? Cansancios, y es más, de presentación reciente sugieren pues un cuadro de disminución repentina de la concentración de hemoglobina, mientras que la falta de síntomas sugieren pues una enfermedad de larga data o que esta, ¿no? Anemia sea de carácter congénito. Antecedentes también es importante, si es que el paciente es vegetariano, por ejemplo, no, cómo está su dieta, esto puede estar asociado a deficiencia de vitamina B12, si es que el paciente es alcohólico, ¿no? O por lo tanto está asociado pues a anemias macrocíticas por deficiencias probablemente de ácidos fólicos, o si es que está presentando pérdidas de sangre a nivel de las muestras de heces que nos indicarían pues que la causa de su anemia tenga un origen, ¿no? Gastrointestinal, puede ser una neoplasia, por ejemplo, ¿no? Dentro de los exámenes que pedimos, los exámenes básicos incluyen, pues, en definitiva, el hemograma, ¿no?
que incluyen o que involucran a sus constantes corpusculares, BCM, concentración de hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina media también. Y igual, ¿no? Otro parámetro importante de estos índices hematométricos es la RDBW. ¿Qué significa esto? La amplitud de distribución de eritrocito, ¿no? Que nos valora, nos habla del promedio, ¿no? Del tamaño de los glóbulos rojos y guarda correlación con la anisocitosis apreciada de manera microscópica en el flutis de sangre periférico o flutis de lámina periférica. Entonces, el flutis de lámina periférica también es un elemento muy importante dentro de los otros exámenes que se piden, ¿no? Para diagnosticar la anemia, que voy a poder ver aquí en un flutis de lámina periférica. Primero, voy a poder corroborar hallazgos apreciados en el hemograma automatizado, ¿no? La anisocitosis, ¿no? Diferentes tamaños. Voy a poder ver morfologías que tienen importancia, como por ejemplo el hallazgo de planocitos, ¿no? En la enfermedad de precanocitosis, esferocitos, ¿no? Que sean sugerentes de una esferocitosis hereditaria, esquistocitos, destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Como en la PTT, por ejemplo, o inclusive me puedo apreciar parásitos dentro de los glóbulos rojos, como por ejemplo en el plasmodio, ¿no? Punteados baseófilos, que me hablan de inclusiones mediados por el RNA en anemias hemolíticas, en intoxicaciones por plomo, en talasemias, ¿no? Donde se han apreciado esos punteados basófilos, o los cuerpos de Howe-Joly, que son reflejo, ¿no? De fragmentos de DNA. ¿Qué otros exámenes más yo puedo pedir? Reticulocitos, ¿no? Para ver, valorar, ¿no? Si es que esta anemia es de tipo regenerativa o de tipo arregenerativa. La velocidad de cementación globular, enfermedades crónicas, cómo es el perfil de hierro, ¿no? Es importante para valorar si es que es por deficiencia o no de hierro. Y el expirado de la médula ósea, un examen también que se suele realizar cuando estamos frente a una anemia crónica donde no se establece aún las causas más comunes y que suelen ser por deficiencia de hierro o deficiencia de vitamina B12, ¿no? La reticulocitosis o el recuento de reticulocitos es una herramienta muy importante para evaluar, ¿no? La capacidad que tiene la respuesta a la médula ósea. Se espera, ¿no? Que en respuesta de una anemia se encuentren reticulocitos incrementados. Sin embargo, ¿no? Hay que considerar algunas fuentes de error o porcentajes de error. Y estos porcentajes de errores están relacionados al valor referencial, ¿no? De reticulocitos. Lo normal se dicen de que va en porcentaje de 0.5 a 1.5 en adultos y de 1.5 a 6 en recién nacidos. Sin embargo, estos valores referenciales han sido establecidos, ¿no? En base a un número adecuado, ¿no? De glóbulos rojos, más no a una cifra anormal, ¿no? O disminuida como está en la anemia. Y otra causa de error, ¿no? Expresado, ¿no? Valorado en lo que son porcentajes de reticulocitos, es que no tiene en cuenta la salida prematura de reticulocitos en casos de anemia. Más fiable, ¿no? El parámetro para valorar, ¿no? Reticulocitos es el índice de reticulocitos, ¿no? Que es el reflejo del porcentaje de reticulocitos por hematocrito del paciente entre el hematocrito normal por la constante del 0.5, ¿no? Otras consideraciones adicionales que debemos tener para el estudio de la anemia es el diagnóstico, bueno, de la anemia siempre pues es una tarea muy ardua y difícil. Hay múltiples causas, ustedes, como he podido mencionar, ¿no? Que van a llevar a lo que es la anemia. Y por ende, ¿no? Al ser difícil y al encontrarnos frente a una cronicidad, ¿no? De una patología como anemia, muchas veces tenemos que pedir, ¿no? Un aspirado de médula ósea o una biopsia de la médula ósea, ¿no? ¿Para qué yo voy a pedir un examen de médula ósea, ¿no? Para valorar la hematopoiesis y determinar si existe ahí en la médula ósea un infiltrado anormal que me identifique, pues, celularidad anormal, ¿no? Aparte otros hallazgos también que yo puedo determinar es la hipocelularidad, ¿no? O que no exista, ¿no? Celularidad, estamos hablando de aplasia, o que exista evidencias de cambios de eritropoiesis ineficaz, o cambios megaloblásticos, o que a través, ¿no? De una tinción que es la tinción de azul de Prusia, yo puedo determinar que existe falta de hierro, ¿no? En esta área. Por ejemplo, aquí, ¿dónde está?
¿no? Bueno, más adelante les voy a mostrar una tinción de azul de Prusia. Otros exámenes que yo debo de pedir para el estudio, ¿no? de la anemia o buscar la causa, ¿no? No solamente debe quedarse, ¿no? en el hemograma, sino también, por ejemplo, en un examen de heces, ¿no? Para buscar de sangre oculta en heces, o la investigación de parásitos que podrían estar relacionados con la disminución de la absorción de algunos eh, vitaminas. Puedo pedir un examen de orina completo, ¿no? Valorar la presencia de urobilinógeno, buscar hematuria también en esa muestra de orina, valorar cómo está mi función renal, mi función hepática, ¿no? Teniendo en consideración que la eritropoyetina es un elemento muy importante, ¿no? Dentro de lo que es la síntesis de hemoglobina. También puedo pedir una prueba de Cummins directa para el caso o en cuando yo estoy sospechando de una anemia hemolítica de causa inmunitaria. Una de las anemias más frecuentes pues es la anemia ferropénica. Esta anemia está relacionada, ¿no? a la disminución de la absorción del hierro. Como sabemos, el hierro se absorbe a nivel intestinal, en el intestino delgado, y ahí es transportado pues, por la transferrina sérica a las células que van a requerir, ¿no? este hierro. Se almacenan luego estos como ferritina en los macrófagos de las médulas óseas y en los hepatocitos y se van a incorporar a la molécula funcional en caso de los eritrocitos a la hemoglobina y en el caso, ¿no? del músculo cardíaco puede ser a la mioglobina, ¿no? ¿Qué cosa es la anemia ferropénica? ¿no? Lo definimos como el descenso de la hemoglobina en sangre secundario a una disminución de hierro por aporte insuficiente, aumento bien del consumo o por causa de pérdidas de manera excesiva. La anemia ferropénica tiene una forma de desarrollo progresivo, ¿no? Eh, eh, Esta anemia, ¿no? ferropénica, al ser progresivo, o la progresión o cómo van evolucionando ha permitido clasificarlos en diferentes estadios. Generalmente en el estadio 1 o 2, pues no hay manifestaciones clínicas, ¿no? Ya que el paciente, sobre todo en el estadio 1, responde pues aún con sus reservas, ¿no? De hierro, ¿no? Pero si nosotros quisiéramos analizar, ¿no? En estos estadios es probable, ¿no? Que uno de los parámetros que principalmente se afectan en los primeros estadios de anemia ferropénica van a ser la ferritina, ¿no? Y en el caso del estadio 2, donde ya existe una disminución en el transporte del hierro, vamos a encontrar no solamente una ferritina baja, sino también un hierro sérico bajo. Y en el estadio 3, ya que corresponde a una anemia franca, donde vamos a encontrar hemoglobinas y hematocritos bajos, vamos a encontrar una disminución del hierro, una disminución del transporte del hierro, y estos pacientes van a mostrar una capacidad de unión al total al hierro, que es la TIBC, incrementada, ¿no? Con una ferritina, ¿no? Es decir, el almacenamiento de la ferritina baja, ¿no? La etiología es múltiple, ¿no? Puede verse que esté creciendo, que esté menstruando, que esté en periodo de embarazo, que se encuentre en lactancia, que pueda deberse a una dieta inadecuada, que no se esté absorbiendo de manera adecuada, posoperados, enfermedades celíacas, personas que tienen acloridria, o que se esté perdiendo hierro, ¿no? Hemorragias, ya sea por la vía digestiva, por la vía respiratoria, genitourinaria, por flebotomía. Entonces, la investigación de la deficiencia de hierro es amplia. El diagnóstico, ¿no? Tenemos que hacer un cribado de la anemia ferropénica, un hemograma, usualmente se caracteriza por microcitosis e hipocromía, acompañado de hemoglobinas bajas. Mi RDB, ¿no? Mi distribución ampliada de glóbulos rojos va a encontrarse incrementado. Y estos, de todos los parámetros, incluso antes que la hemoglobina, ¿no? se muestre alterada, la RDBW va a ser la primera en mostrar cambios.
los recuentos de glóbulo rojo van a estar bajos, mi hematocrito va a estar bajo y mis reticulocitos se van a estar bajos. Y esto es una confirmación de que la disminución de la tasa de eritropoyesis está afectada, ¿no? Ya que esta es una anemia de tipo no regenerativa. El examen de Frotis, voy a encontrar poiquilocitosis, anisocitosis. En el caso, ¿no?, de valorar cómo se encuentra mi hierro sérico va a estar bajo. Lo que vamos a medir con la terminación de hierro es la cantidad de hierro unido a la transferrina. La transferrina, pues, es la proteína de transporte a nivel del suero. La TIBC, que es la capacidad de unión total del hierro, se va a encontrar aumentada. Esta es una medida indirecta de la transferrina y sitios de unión disponibles, ¿no?, en el plasma para el hierro. Vamos a encontrar una saturación de transferrina bajas, que es el reflejo, ¿no?, del hierro sérico por 100 entre lo que es la TIBC. Y nuestra ferritina, nuestra reserva intracelular de hierro, se van a encontrar bajas, ¿no? Pruebas especiales, aunque no siempre, ¿no? No es necesario muchas veces pedir aspirado de médula ósea, ¿no? Para determinar este hierro, pero se ha visto, ¿no?, en aquellos casos que pacientes, ¿no?, que tienen deficiencia de hierro en la médula ósea, ausencia, ¿no?, de hierro en la médula ósea, relación mieloide y eritroide disminuida. En un inicio puede ser hiperplásico y a medida que avanza la hiperplasia disminuye y la deficiencia de hierro se traduce en el retraso en la producción de los eritrocitos. Bueno, el tratamiento está relacionado a la búsqueda, ¿no?, de cuál es la causa de la anemia, identificación y dar sintomáticos que están relacionados a la administración de sales ferrosas, los preparados, ¿no?, de 30 miligramos de hierro elemental, comprimido de 200 miligramos de hierro, ¿no? Tenemos otra anemia, que es la anemia de la inflamación crónica. Esta anemia se asocia, pues, a enfermedades sistémicas con cuadros inflamatorios crónicos, artritis, por ejemplo, tuberculosis, VIH, tumores malignos, entre otros, ¿no? Y se caracteriza, pues, por ferropenia frente a reservas abundantes de hierro, ¿no? Bueno, esto es un poco de la explicación, el por qué, ¿no?, se producen anemias en enfermedades crónicas. Y se explica, ¿no?, por la participación de una hormona que es la epsidina, que va a ser producida por el hígado, la cual regula, ¿no?, la concentración de hierro corporal frente a situaciones, ¿no?, permitiendo la absorción de hierro eh, a nivel intestinal o permitiendo la liberación de las mismas por el macrófago. Pero en situaciones de inflamación, esta epsidina también se comporta como reactantes de base aguda, ¿no? Por lo tanto, sus niveles se van a incrementar en procesos inflamatorios, ¿no?, y más aún en procesos inflamatorios crónicos, independientemente de la cantidad de hierro que se encuentre, ¿no? Lo que lleva, pues, a una disminución de la absorción de hierro por los enterocitos y a una liberación de hierro por los macrófagos y los hepatocitos. A ver, un momento, chicos, ¿ya? Un momentito.
Ya chicos, a ver, ya, retomando. Pues estábamos hablando de la inflamación crónica, ¿no? Donde la inflamación crónica suele ser el reflejo de esta hormona, ¿no? Como es la hormona epsilina producida por el hígado, ¿no? O por los hepatocitos, las cuales son constituidos y llamados reactantes de fase aguda en procesos inflamatorios, ¿no? Y va a ser la razón por la cual no se va a absorber, se va a incrementar en esos procesos inflamatorios, disminuyendo pues la absorción de hierro por los enterocitos y permiten también la liberación de hierro por los macrófagos, ¿no? En los estadios o en la anemia, ¿no? De enfermedad crónica se caracteriza pues por una anemia normocítica normocrómica, ¿no? Donde las cifras están alrededor, pues, no tan bajas, ¿no? Con cifras de 9.5 gramos por decilitro. Vamos a encontrar un recuento, ¿no? De reticulocitos bajos, el hierro y la TIBC van a estar disminuidos, ¿no? Lo que los reflejan el TIBC es las cantidades incrementadas de hierro sérico que están presentes en el cuerpo, simplemente que no se pueden utilizar, ¿no? La saturación de la transferrina es normal o baja y la ferritina está normal o incrementada. Aquí tenemos un cuadro donde se diferencian, ¿no? Las anemias crónicas, o está descrita las anemias crónicas frente a una anemia por deficiencia de hierro, ¿no? En el caso de las anemias crónicas tenemos un nivel de ferritina normal o incrementado incluso, y en el caso de la anemia por deficiencia de hierro reducida, ¿no? La transferrina está normal o baja en el caso de las anemias crónicas, y la transferrina vamos a encontrar incrementada en la que es la anemia por deficiencia de hierro. Otra anemia es la anemia sideroblástica, ¿no? ¿Cuándo se produce la anemia sideroblástica? Cuando hay un bloqueo en la producción de protoporfirinas o incorporación de hierro, y el resultado va a ser acumulación de hierro a nivel de los glóbulos rojos. Lo que vamos a apreciar, ¿no? Son sideroblastos, que son anillos anulares alrededor del núcleo, los cuales nos indican pues que el hierro espera, ¿no? Como vemos aquí, es una tinción de sol de Prusia, al ser incorporados al hemo, ¿no? Esta enfermedad de anemia sideroblástica constituye pues un grupo de diversas enfermedades que incluyen cuadros hereditarios y que incluyen cuadros adquiridos. La anemia sideroblástica puede ser microcítica e hipocrómica, donde vamos a encontrar hierro abundante en la médula ósea. El aspirado de médula ósea refleja depósitos de hierro a esperar de ser incorporados. Los sideroblastos anulares pues son características distintivas de estas anemias sideroblásticas. Estas anemias pueden ser ligadas, ¿no? Hereditarias, ¿no? O bien adquiridas, ligadas al cromosoma X, o de carácter autosómica, o adquiridas, anemias primeras sideroblásticas, anemias secundarias a fármacos o por toxinas para la médula ósea, fármacos antituberculosos, torafenicol, alcohol, plomo y otros agentes quimioterápicos, ¿no? Tenemos otras anemias que son las causadas por defectos del metabolismo del DNA, donde la causa principal es la anemia, de esta anemia megaloblástica, es la alteración en la síntesis del DNA. Y según esto lo podemos clasificar en macrocíticas y según la causa, anemias megaloblásticas y anemias no megaloblásticas, ¿no? Las anemias megaloblásticas, deficiencia de folato, deficiencia de vitamina B12, síndromes mielodisplásicos, anemias deseritropoyéticas, y las anemias no megaloblásticas macrocíticas, estado neonatal normal, reticulocitosis, enfermedades hepáticas, alcoholismo crónico, insuficiencia de la médula ósea. La deficiencia de folato o vitamina 12 permite pues que se acumule la homocisteína, por lo que la vitamina 12, B12 no es capaz de convertir en metionina, y a nivel de la médula ósea producen hematopoiesis ineficaz con aumento de la apoptosis de las células progenitoras eritroides, ¿no? La clínica, anemia, ¿no? Cansancio, debilidad, disnea. Algo característico son los síntomas neurológicos, ¿no? Que están acompañados, hormigueos, entumecimiento, pérdida de memoria, sentido vibratorio alterado, ¿no? A nivel del epitelio, ¿no? En el examen físico, por ejemplo, vamos a encontrar una lengua de superficie lisa, ¿no? Dolorosa, hablamos de glositis. Hay pérdida del epitelio a nivel de todo el tracto gastrointestinal,
que puede causar gastritis, asociados a náuseas o bien estreñimiento, ¿no? En algunos casos también se ven asociados a cuadros neuropsiquiátricos como cambios de personalidad y psicosis. Y un ejemplo, ¿no?, de las anemias megaloblásticas suele ser pues la anemia perniciosa, la cual se caracteriza primero porque es una anemia de causa inmunitaria, ¿no?, autoinmune, donde vamos a encontrar deterioro en la absorción de la vitamina B12, pero ese deterioro no es porque no hay, ¿no?, vitamina B12, ¿no? Es porque se produce anticuerpos dirigidos contra el factor intrínseco, ¿no? Hay anticuerpos, anticélulas parietales que producen, ¿no?, atrofia gástrica. Esto lleva a disminución del ácido clorhídrico y del factor intrínseco. Entonces vamos a encontrar anticuerpos contra las células parietales. A su vez, bueno, la gastrina sérica va a estar aumentada en ayunas, con somatostacina bajo si queremos dosificar, y atrofia parcialmente, ¿no?, de las células, ¿no?, gástricas, que pueden ser reversibles. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esa anemia perniciosa? Aparte, ¿no?, del hemograma y de valorar la BCM, ¿no?, y la desviación derecha que se puede esperar, con la detección de anticuerpos anticélulas parietales. Una prueba importante también para la sospecha, ¿no?, o pensar en esta enfermedad de anemia perniciosa es la prueba de Schilling, ¿no?, que me sirve para detectar la mala absorción de la vitamina B12 y nos orienta, pues, cuál es su causa, ¿no? Es por falta de eficiencia, porque se está produciendo, ¿no?, anticuerpos que no permiten esa absorción. ¿En qué consiste, no? En administrar una dosis de 1000 microgramos de vitamina B12 por vía intramuscular para llenar los depósitos de vitamina B12 y a continuación una dosis de 0.5 a 1 de cianocobalamina, ¿no?, por vía oral. Se recoge la orina de 24 horas y se va a medir pues la cantidad excretada. Lo normal es excretar pues el 9% de la dosis administrada. En la anemia perniciosa la excreción suele ser inferior al 5%, ¿no? Y habitualmente la prueba se repite en menos de una semana, administrando conjuntamente ya el factor intrínseco. Si el resultado, ¿no?, es decir, se excreta más del 9% a la semana después del factor intrínseco, estamos hablando a una anemia perniciosa genuina, que quiere decir que hay anticuerpos, ¿no?, que han sido los responsables de inhibir, ¿no?, al factor intrínseco. Y si en caso, ¿no?, con la administración de vitamina B12, sin la necesidad de administrar pues el factor intrínseco se excretara, ¿no?, más del 9%, podríamos asumir, ¿no?, que no es pues la causa, ¿no?, la presencia de estos anticuerpos contra las células parietales, ¿no?, sino otras causas que están acompañadas a déficit de vitamina B12. A nivel de la médula ósea vamos a encontrar asincronía, núcleo citoplasma, en el que el citoplasma madura como se esperaba con el aumento del color rosado. Sin embargo, el núcleo se queda retrasado, parece mucho más joven. La médula ósea, ¿no?, es hipercelular con relación a la mieloide eritroide de 1 a 1. La serie de leucocitos también se ven afectados, son más grandes. El efecto se llama metamielocitos gigantes, ¿no? Debemos hacer un diagnóstico diferencial en el caso de las anemias perniciosas con otras causas, ¿no?, de anemias megaloblásticas. Hay que determinar folatos para determinar si la anemia se debe, ¿no?, a la megaloblástica, ¿no?, a la disminución de ácido fólico, o por deficiencia de vitamina B12, ¿no?, como cisteína, quizás podemos encontrar ahí, ¿no?, elevadas como otra causa, ¿no?, que no corresponde a la anemia perniciosa, ¿no? Hay que hacer un análisis gástrico que confirmaría la clorhidria, ensayos, ¿no?, contra anticuerpos de factor intrínseco y las células parietales, y también hay que buscar otras causas que justifiquen, ¿no?, la anemia por esta vitamina B12, que no sean anemias perniciosas, como la investigación de parásitos en heces. Bueno, aquí tenemos un enfoque de diagnóstico de un paciente con anemia macrocítica, ¿no? Anemias megaloblásticas o anemias no megaloblásticas. Las megaloblásticas están asociadas, ¿no?, a vitaminas B12, ¿no?, o deficiencia de folato. Si mi test de Schilling es positivo, ¿no?, es decir, que corrige con el factor intrínseco, hablo de anemia perniciosa, ¿no?, genuina. Sin embargo, si no corrige, otras causas, ¿no? Por ejemplo, enfermedades a nivel del ilio, ¿no?, enfermedades ocasionadas por algún tipo de parásitos, ¿no?, o drogas que inducen la mala absorción.
Si no hay deficiencia de las vitaminas, puede ser desórdenes relacionados a la síntesis del DNA, drogas que interfieren con el DNA, puede verse, ¿no?, a deficiencia de folatos, dietas pobres, ¿no?, en estos folatos, drogas que inducen, ¿no?, a la mala absorción, puede ser resección, ¿no?, yeyunal que está induciendo, ¿no?, a la deficiencia de folato, escurre tropical, sensibilidad al gluten, ¿no?, pueden ser unas causas de deficiencia de folatos. Y tenemos, ¿no?, aquí a las otras anemias macrocíticas, pero que no tienen la característica de ser megaloblásticas, ¿no? Por ejemplo, en anemias hemolíticas se ha visto también anemias con tamaño de glóbulos rojos grandes, ¿no? O anemias hemorrágicas, ¿no? Por sangrado, o por toxicidad al alcohol, por hipotiroidismo, por enfermedades a nivel del hígado, ¿no? Pueden ser unas causas de anemias grandes, con glóbulos rojos que tienen pues un tamaño en BCM mayor a 100, ¿no? Y bueno, por último tenemos a las anemias aplásicas, ¿no? Las cuales hablan de que existe, ¿no?, una insuficiencia a nivel de la médula que se caracteriza pues por la desaparición total o parcial de los precursores hematopoyéticos de la médula ósea, que es sustituido por grasa o fibroblastos, dando lugar pues a no solamente alteración de la serie roja, sino también acompañadas, ¿no?, si vemos en su hemograma, de leucopenia y también de trombocitopenia. Hay una alteración de la célula madre, ¿no?, como del microambiente que lo sustenta. Si no es tratada, esta anemia plástica se asocia a alta tasa de mortalidad. Las anemias aplásicas se pueden clasificar, ¿no?, en congénitas, anemias de Fanconi, ¿no?, por ejemplo, adquiridas idiopáticas, que son el mayor porcentaje, y las más frecuentes, ¿no? Hay también asociadas a radiaciones o premecanismos inmunológicos como lupus, timomas, hipoinmunoglobulinemia, ¿no? También puede estar con enfermedades infecciosas, virus, por fármacos, AINES, ¿no?, por un factor tóxico ambiental, benzol, gomas, insecticidas, por causas metabólicas, pancreatitis, por otro origen, ¿no?, hemoglobinuria paroxística nocturna también. Esta anemia plástica pues se clasifican o han también sido clasificados en relación a la gravedad, ¿no? Sobre la base de hipocelularidad de médula ósea, sobre el recuento absoluto de los neutrófilos, sobre el recuento cómo están sus plaquetas, sobre el recuento de reticulocitos, y el propósito, ¿no?, de clasificarlos así están relacionados a la toma de decisiones desde el punto de vista terapéutico, ¿no? Las anemias aplásicas pueden presentar de diferentes formas, ¿no? Como síndrome anémico, como síndrome infeccioso, como síndromes hemorrágicos. Eh, Existen criterios pues para hablar de aplasia medular, ¿no? En la médula ósea una celularidad menor del 20% está relacionado, ¿no?, a una aplasia, ¿no?, la cual hace referencia que va a ser sustituido por adipocitos y por fibroblastos, ¿no? En el laboratorio, en una aplasia, ¿no?, vamos a encontrar pancitopenia, neutrófilos disminuidos, linfocitos bajos, ¿no?, hemoglobinas bajas, menores a 10. Mi BCM va a encontrarse incrementado bien normal, con recuento de reticulocitos pues bajos, ¿no? Si bien es cierto, ¿no?, los glóbulos rojos, las plaquetas, ¿no?, están disminuidas, estas en cuanto a, sobre todo las plaquetas en cuanto a lo que es la morfología, van a mostrar un aspecto normal, ¿no? ¿Qué es lo otro característico en estos síndromes, ¿no?, de aplasia o en la aplasia medular? Es que no vamos a encontrar células que justifiquen, ¿no?, que se esté disminuyendo las tres series. Estamos hablando, por ejemplo, de células neoplásicas tipo blastos, ¿no?, u otras células inmaduras. Bueno, aquí están los criterios, ¿no?, que sirven de base para poder hacer la clasificación. Criterios hemoperiféricos, al menos 2 de los 3 siguientes: neutrófilos, ¿no?, menos de 500, plaquetas menor de 20.000, reticulocitos corregidos menor a 1%, ausencia de blastos, otras células inmaduras.
las biopsias, ¿no? La prueba fundamental para el diagnóstico de aplasia medular, el aparelado de médula ósea no es válido porque se pueden aspirar en áreas de celularidad conservadas con otras vacías. La biopsia es el gol estándar, ¿no? Para el diagnóstico de aplasia, ¿no? En cuanto a la concentración de hierro, se ha visto que se ha incrementado, el porcentaje de saturación de transferrina también es otro parámetro que se va a encontrar incrementado en aplasias. La anemia de Fanconi, otra patología, ese es uno de los cuadros patológicos que se ha asociado a anemias aplásicas de tipo hereditario, que se caracteriza pues por anemia, por aplasia, por anomalías físicas y propensión hacia neoplasias, ¿no? La triada clásica, pancitopenia, anomalías, ¿no? Genéticas, roturas cromosómicas y anomalías físicas, ¿no? Principalmente malformación del hueso del carpo pulgar, ¿no? O de los brazos, microcefalia, estrabismo, anomalías renales, ¿no? Como riñón en herradura, genesias, ¿no? O hiperpigmentación cutánea. Ya está. Ya chicos, no sé si hay alguna consulta hasta ahí. Jóvenes.